Movimiento social por los derechos de los afroamericanos, por Gabriel Alcaraz y Alejandra Zavala. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Martin Luther King. El autor de esta frase es Martin Luther King Jr., un hombre de raza afroamericana, defensor del cambio social no violento más conocido del siglo XX. Nació en Atlanta, Georgia, y con una infancia caracterizada por la desigualdad social y la injusticia. A lo largo de la década, King escribió, dio discursos y organizó protestas y manifestaciones multitudinarias no violentas, siendo estas acciones el resultado del sistema de relaciones sociales que llevaron a cierta población a unirse con este personaje y actuar de manera colectiva con la intención de llamar la atención sobre la discriminación racial y para exigir legislación sobre derechos civiles para proteger los derechos de los afroamericanos. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos y en la historia moderna de movimientos sociales no violentos. Se le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en el 2004. Estos son simplemente unos de los muchos logros obtenidos en su trayectoria por la lucha de los derechos civiles. A partir de lo mencionado, nos enfocaremos en analizar el proceso por el cual un grupo de personas con objetivos similares y deseos del cambio se unen en el ocurrido 1955, hecho histórico donde Martin Luther King se une al boicot contra la compañía de autobuses, iniciado a raíz de lo sucedido con Rosa Parks, quien es arrestada por negarse a viajar en la parte trasera del autobús como lo establecía la ley. Para comprender en qué consistió el boicot, haremos referencia a la narración de lo sucedido desde las palabras de la autora Adriana Collado, experta en historia de Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que bajo el sistema de segregación usado en los omnibuses de Montgomery, la gente blanca que subía al autobús se ubicaba en los asientos de las filas frontales, llenando el autobús hacia el fondo. Así pues, la gente afroestadounidense que ascendía al autobús se sentaba en los asientos traseros, llenando el autobús hacia el frente. Como resultado de esta inconformidad compartida entre los afroamericanos, estos se organizaron con la intención de modificar la realidad social en la que se vivía. Se reúnen en el boicot de autobuses de Montgomery como una propuesta política y social, con la intención principal de oponerse a la política de segregación racial en el sistema de transporte público. Esto está ligado al hecho de que un movimiento social no solo refleja conflictos políticos, sino también conflictos de tipo social, que son resultado de la tensión que existe en los procesos de relaciones sociales. Según Collado, la lucha se prolongó desde el 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una mujer afroestadounidense, fue arrestada por negarse al ceder un asiento a la persona blanca. Pronto, los más de 17,000 integrantes de la comunidad afroamericana de Montgomery decidieron tomar acción. Liderados por Nixon, los líderes comunitarios se reunieron el 2 de diciembre, un día después del incidente, para emprender una campaña con el objetivo de cambiar las leyes respecto a la segregación de los autobuses. Los líderes deciden realizar un boicot a los autobuses de la ciudad a partir del lunes 5 de diciembre y eligen a Martin Luther King Jr. como presidente para liderar el movimiento. La protesta comienza el lunes 5, cuando los afroamericanos se niegan a viajar en el transporte. Miles se congregan esa tarde en una iglesia para escuchar a Martin Luther King, cuando promueve que se realice una lucha sin violencia. La comunidad emite 3 demandas simples: que se determine la ley de que hay que dar asiento a los blancos en los autobuses, que contraten conductores afroamericanos y que los conductores, en general, traten cortésmente a todos los usuarios. Los comisionados de la ciudad, sin embargo, se oponen a las medidas, al igual que la empresa de transporte. El 13 de noviembre de 1956, casi un año después del incidente de Rosa Parks, la Corte Suprema declara inconstitucionales las leyes segregacionistas de Montgomery, Alabama. Otras acciones que llevaron a consolidar y unificar esta identidad social fueron las marchas. Por ejemplo, la que se llevó a cabo en Washington, donde Martin Luther King dio su discurso titulado I Have a Dream, para finalizar el racismo en Estados Unidos. Protestas no violentas en Berkeley, Alabama. Por medio de estas acciones se unificaron en la construcción de metas comunes
que los llevaron a cumplir sus objetivos. Las manifestaciones por la demanda de los derechos civiles de los afroamericanos se impulsaron por medio de la cooperación e integración de la comunidad, usando inicialmente una iglesia para unir sus fuerzas, organizándose de manera colectiva y dando a conocer sus demandas con el resto del pueblo. La identidad colectiva es definida por Alberto Melucci como un proceso de construcción de definiciones compartidas de la situación social que les permite a los individuos involucrados en el proceso evaluar la situación y unirse a la acción colectiva. Dicho esto, un movimiento social consta de 3 componentes: la definición del autor de sí mismo, o en otras palabras, su identidad, que en este caso se caracterizó por una creciente comunidad afroamericana con ganas de cambiar la situación de injusticia en la que vivían. Como lo menciona Melucci, existe una composición social que radica en torno a 3 segmentos. Los afroamericanos forman parte del segundo segmento, perteneciendo a los grupos marginados que se veían afectados por el sistema de producción y de consumo y por ninguna situación tenían algún tipo de ascensión social. El segundo componente es la identificación de oposición, o aquello a lo que se enfrenta. En este caso, sería la cultura discriminatoria con la que la sociedad americana se había normalizado a lo largo de la historia. Martin Luther King se enfrentaba contra un grupo de raza blanca que habitaba en Estados Unidos. Estas personas eran de nivel económico medio, medio alto y alto. A pesar de que la esclavitud había sido abolida por los negros seguían sufriendo del racismo. Eran negados a su derecho a votar y de disfrutar áreas comunes, recibiendo maltratos por parte de sus jefes en trabajos y en distintos tipos de discriminación social. El tercer componente es la definición de los fines de la lucha, que en este caso era alcanzar la plenitud de los derechos civiles. Pláticas, conferencias, marchas, rueda de prensa, levantamientos no violentos y juicios legales son algunas de las acciones que se llevaron a cabo para dar popularidad al movimiento y ser finalmente escuchados. A pesar de que este movimiento comenzó hace mucho tiempo y se consiguieron algunos cambios significativos en cuanto al racismo en Estados Unidos, la ideología y el fundamento de dicha acción colectiva sigue presente en la sociedad actual. Buscan la legitimación y reconocimiento de cuestiones similares a las de esta lucha. Gran parte de esto tiene que ver con que sus principios culturales fungen como el motor de los grupos sociales, pues constantemente se están cuestionando agentes de socialización y su relación con los centros de poder, dando como resultado a diversas iniciativas colectivas frente a una insatisfacción de las normas sociales. Dicho uso de poder se veía manifestado en el racismo contra los negros, pues la segregación no solo se daba en los autobuses, sino en los parques, baños, iglesias y hasta en lugares para comer o trabajar. Según Kante, toda acción colectiva depende de la capacidad de interacción estratégica y lo cual abarca las motivaciones racionales o intereses, y no racionales como razones, pasiones y normas sociales. Al recapitular este suceso, nos podemos dar cuenta de cómo es que con el paso del tiempo se fue creando una identidad social entre una comunidad que les permitía expresar su demanda por medio de la acción colectiva. A manera de conclusión, se puede decir que las ideas de Melucci sobre la acción colectiva van dirigidas a que por medio de intereses compartidos, motivaciones y una interacción estratégica entre diversas personas, se genera un proceso de negociación con el objetivo de cambiar realidades sociales. En este caso fue la situación de los derechos de los negros en una sociedad democrática, liderados por Martin Luther King Jr. Pero existen diversos movimientos sociales en los que puede variar la magnitud de la acción colectiva, así como su forma de manejar la situación con recursos de violencia o sin violencia, pues los actores son quienes a partir de su objetivo, recursos y diferentes componentes determinan la manera en la que se desarrolla la acción colectiva. Es necesario conocer nuestra situación y contexto en el que vivimos para poder ser conscientes y reflexionar críticamente ante la realidad que determina nuestra situación de vida, para así poder hacer algo al respecto y generar algún cambio.